Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. ¿Qué hace un poder judicial en una democracia? Tema número 1. ¿Qué funciones tiene un poder judicial en una democracia? Tema número 2. ¿Cómo se debe integrar el poder judicial para ser autónomo? Tema número 3. ¿Qué pierdes tú sin un poder judicial autónomo, capaz y profesional? Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 219 de Factor Kaiser. A ver, en el discurso antidemocrático del obradorato de las últimas semanas está la convicción de que el pueblo les dio permiso de destruir al Poder Judicial. La candidata, su jefe y la secta en su conjunto repiten algo así como: López planteó la reforma el 5 de febrero. La candidata la respaldó en su campaña y ganamos. Así es que el pueblo nos dio el mandato de destruir al Poder Judicial. Más o menos. Si ni los candidatos de Morena la han leído y menos entiende sus implicaciones, puedo asegurar que, con muy poco temor a equivocarme, la inmensa mayoría de las personas que votaron por Morena también desconocían los términos de esa reforma y sus implicaciones. El engaño en el discurso del obradorato va más o menos así. Los ministros, jueces y magistrados son impuestos por los ricos y poderosos y por eso solo defienden los derechos de los ricos y poderosos. Si en cambio los corremos a todos y el pueblo vota por ellos, ahora van a defender al pueblo. Algo así. Como toda propaganda del obradorato de los últimos 20 años, se trata de una boba y mentirosa generalización que busca engañar a quienes desconocen el funcionamiento real del Poder Judicial y las implicaciones que tendría destruirlo. ¿Es perfecto el Poder Judicial actual? Ni de broma. ¿Necesita una buena reforma para mejorar? Absolutamente. ¿La reforma que plantea el obradorato tiene la intención de hacerlo mejor y más eficaz? Ni poquito. Es una vil venganza política contra el poder que ha tratado de limitar su voracidad antidemocrática y de concentrar el poder en el Ejecutivo. Por eso me pareció muy importante que tú comprendas qué es y qué hace un poder judicial autónomo y profesional en una democracia y qué implicaciones tiene para ti que lo pierdas. Vamos a entrarle con seriedad a este tema. Acompáñame. Tema número 1. ¿Qué funciones tiene un poder judicial en una democracia? Son 5 las funciones más importantes de un poder judicial en una democracia. Vamos una por una. La primera, y la más drástica de todas, es la de resolver en un juicio penal sobre la responsabilidad de una persona respecto de un delito investigado y consignado por un ministerio público. Es la más drástica porque puede implicar la pérdida de la libertad, de parte del patrimonio y de otros derechos de un ciudadano por una acusación del Estado. En una democracia se busca que quienes resuelven este tipo de juicios sean capaces y lo suficientemente autónomos para sentenciar a todas las personas a las que se les haya comprobado un delito, sea quien sea, pero también que tengan la independencia suficiente del Poder Ejecutivo y de las fiscalías para dejar en libertad a todas aquellas personas a las que no se les haya logrado probar un delito en un juicio justo. Ambas funciones son igual de importantes para ti. La primera porque nos libra de los verdaderos enemigos de México. La segunda porque nos protege de los abusos del poder que puede intentar meterte a la cárcel por sus pistolas. La segunda función de un poder judicial en democracia es la de protegerte de los abusos de poder que puede ejecutar cualquier funcionario de cualquier órgano que intente ir más allá de sus funciones, en contra de sus funciones o usurpe funciones que no tiene en tu contra. El amparo es el mejor ejemplo de esta función. Con el amparo, el Poder Judicial Federal te protege de toda autoridad que pretenda hacer algo para lo que no está facultado, algo en contra de sus facultades o algo que vaya más allá de sus facultades. La tercera función de un poder judicial en democracia es la de resolver las controversias que se pueden presentar entre particulares por la interpretación de leyes o contratos que los vinculan. Desde el contrato de arrendamiento que tienes en tu casa con tu casero, el financiamiento de tu coche, el contrato laboral con tu empresa, hasta las complejas relaciones contractuales entre empresas, las fusiones entre grandes empresas o la creación de nuevas sociedades. Todas esas relaciones entre particulares son susceptibles de terminar en un juzgado por la diferencia de interpretaciones entre las partes. Y lo que tú quieres es un juzgador profesional
capaz, técnico y autónomo que pueda resolver con justicia y apegado a derecho a favor de quien tenga la razón, en lugar de uno que pueda ser sometido por el poder, por el dinero o por intereses particulares en detrimento de la justicia y tuyo. La cuarta función básica que tiene un poder judicial en democracia es la de resolver controversias por las relaciones contractuales entre el Estado y un particular. El Estado utiliza millones de bienes y servicios de particulares, contrata la realización de obras a través de particulares y para esto genera miles de relaciones contractuales con particulares que implican miles de millones de pesos del presupuesto cada año. Se trata de la relación más desigual posible, en términos de ecuación de poder. Por un lado, el Estado y todo su poder frente a un particular que puede ser un individuo o una empresa. Esta relación desigual requiere forzosamente de un poder judicial fuerte, autónomo y capaz que pueda decidir justamente con base en el derecho vigente sin que le pese el poder del órgano del Estado que está en litigio. Aunque tú o tu empresa nunca hayan tenido un contrato con una institución pública, te interesa que esta función del Poder Judicial se haga con justicia y autonomía, porque está cuidando la debida utilización de miles de millones de pesos de nuestros impuestos. Hacer justicia en esta función implica que haya medicinas en los hospitales, que haya computadoras en los salones de clase o que el metro funcione como debe funcionar. La quinta función básica de un poder judicial en democracia es la de resolver controversias entre órganos del Estado que pueden tener diferentes interpretaciones sobre la Constitución y la ley. Pueden invadir las funciones de otro órgano o de otro poder. Las funciones diarias del Estado en sus distintos órganos son ejecutadas por personas con distintos tipos de preparación, distintas formas de entender sus funciones y distintos intereses. Es normal y común que choquen entre sí y por eso es tan necesario que exista un árbitro autónomo e imparcial que resuelva las diferencias entre órganos del Estado para que exista orden y cada uno se dedique a lo que tiene que dedicarse y así puedan servirnos a nosotros, a la ciudadanía. Son más las funciones de un poder judicial en una democracia, pero con estas 5 te deberá quedar muy clara la importancia central que tiene este poder en una democracia. Tema número 2. ¿Cómo se debe integrar un poder judicial en democracia para ser autónomo? A ver, por décadas el Poder Judicial careció de autonomía del primer sistema de partido hegemónico porque desde el Ejecutivo pasaban 5 cosas. 1, desde el Ejecutivo se decidía a quién nombrar. 2, desde el Ejecutivo se decidían las remociones de los que no se disciplinaban. 3, desde el Ejecutivo se imponían contenidos a las resoluciones. 4, desde el Ejecutivo se imponían medidas de organización del Poder Judicial. Y 5, desde el Ejecutivo se imponía el manejo de los recursos del Poder Judicial. Para acabar con todos estos vicios y para construir poco a poco la autonomía del Poder Judicial, se hizo una gran reforma constitucional en 1994. En un momento histórico que permitió la transición a la democracia, el PRI literalmente se cortaba un brazo y renunciaba al control del Poder Judicial. Se generó un complejo sistema de nombramiento de ministros que implicaba la intervención de 2 poderes, procedimiento constitucional que López y Morena ya lograron pervertir en los últimos nombramientos. Pero también se les dotaba de inamovilidad y de un plazo predeterminado del cargo y de funciones de control constitucional muy importantes como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Se hacía así de la Corte el órgano de control de regularidad constitucional. Pero la reforma no solo transformó a la Suprema Corte, transformó al Poder Judicial en su conjunto. Con la creación del Consejo de la Judicatura Federal se dotaba a este poder de un complejo y muy robusto sistema de profesionalización de la carrera judicial. Para acceder a una silla de juez o magistrado, tenías que ganar un concurso en el que demostraras que eres el mejor y el más preparado para el cargo entre decenas, centenas o a veces miles de candidatos. Las asignaciones se especializaron por materia para tener a los mejores y con más experiencia en distintas materias. Se les dotó de derechos laborales y buenos sueldos para promover su autonomía. Se les liberó de la amenaza de ser separados por incomodar a otros poderes. Se estableció un modelo de carrera judicial basada en el mérito y en el conocimiento. Se dotó al Poder Judicial de la capacidad de organizarse a sí mismo y de manejar y decidir administrar sus propios recursos como mejor les conviniera. Con todas estas medidas, el Poder Judicial Federal pudo ser un auténtico dolor de cabeza para los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña y de López. Se pueden contar por miles las resoluciones del Poder Judicial en contra de estos 4 expresidentes en estos 4 sexenios que
mataban las aspiraciones, las decisiones del Poder Ejecutivo, que al juicio del Poder Judicial no cumplían con la Constitución y con la ley. Los cuatro hicieron berrinches con muchas de estas resoluciones. Los cuatro intentaron revertirlas, pero solo uno de estos cuatro quiere vengarse de esos ministros, magistrados y jueces que le impidieron hacer su voluntad. Apoyes a quien apoyes, lo que es un hecho verificable es que Fox, Calderón y Peña cumplieron la gran mayoría de las resoluciones del Poder Judicial, incluso aquellas que destruían proyectos, políticas o decisiones muy importantes. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña intentaron vengarse del Poder Judicial con reformas o ataques al Poder Judicial o a sus miembros. A regañadientes si quieres, pero respetaron su autonomía y con esto cuidaron la democracia. Solo uno de los cuatro presidentes hizo todo lo que pudo durante el sexenio para destruir la autonomía del Poder Judicial. Solo uno de los últimos cuatro presidentes le declaró la guerra y les juró venganza. Solo uno propuso una reforma constitucional para destruir todos los logros alcanzados con la reforma de 1994. Son tres las claves de la venganza de la reforma planteada por López. Primero, correr a todos. El hacha contra todos. No importa si llevas años luchando por tu puesto y de manera honesta y transparente has demostrado que haces bien tu trabajo. Segundo, someterlos al voto popular, a la sabiduría del pueblo que nos ha traído a las personas más corruptas, ignorantes e incapaces en los distintos cargos de los poderes ejecutivos y legislativos, federales, locales y municipales. Tercero, someterlos a un tribunal de justicia interna que los tendrá a raya, sometidos al poder político y al capricho del electorado. Todos perdemos con esta reforma. Pero la pregunta específica y más importante es, ¿qué pierdes tú sin un poder judicial autónomo, capaz y profesional? Vamos a eso, porque eso es lo más importante. Tema número 3. ¿Qué pierdes tú sin un poder judicial autónomo, capaz y profesional? Imagina que pasa la reforma que López quiere imponer. Se convoca elecciones de ministros, magistrados y jueces. Y Morena hace todas las mismas burdas y masivas trampas multimillonarias que hizo para ganar la elección presidencial, pero ahora para elegir ministros, jueces y magistrados, aliados a ellos. ¿Te parece raro? No, sabes que no. Y así, el nuevo Poder Judicial es el nuevo órgano del bienestar. De pronto, tu casero te quiere correr sin aviso del departamento donde vives. Eso si no le pagas el doble de la renta pactada en el contrato. Te enojas y lo demandas, pero resulta que él tiene palancas con Morena. Y el juez decide que si no pagas el doble, te vas de tu depa y hasta ahí llegó. No tienes a dónde ir, no tienes a dónde pelear. A ver, imagina otra cosa. Imagina que un día se comete un delito muy grave y se vuelve muy escandaloso en los medios y la autoridad se siente muy presionada por dar resultados. Y tu hijo sale de un antro y a un policía se le ocurre acusarlo a él de ese delito para rápido sacarse la presión. ¿Con quién te vas a quejar? Imagina que pones un nuevo negocio que ocupó todos tus ahorros y antes de abrir ese negocio aparece una autoridad y te dice que cada mes le vas a tener que pagar una lana en efectivo para permanecer abierto. ¿Con quién te vas a quejar? Imagina que Mexicanos contra la Corrupción descubre que una autoridad se robó millones de pesos en lugar de comprar medicinas para niños con cáncer. En el supuesto de que la fiscalía lo investigara y lo llevara a juicio, ¿qué esperanza tendríamos los mexicanos de que ese juez va a condenar al que se robó la lana? Imagínate que te corren de tu empresa, en la que trabajaste por años, y no te quieren pagar nada de aquello a lo que tienes derecho. Y los demandas, pero resulta que el dueño de la empresa juega golf con un senador de Morena. ¿Cuántas posibilidades crees que tenga tu demanda? Imagina que inviertes todos tus ahorros en una institución financiera que te prometió multiplicarlos. Y de pronto pierdes todo tu dinero y nadie te da la cara y los demandas. Pero te enteras que el dueño de esa institución aportó lana a las campañas de Morena. ¿Cuándo crees que puedas recuperar tu dinero? Imagina que el Chaifa te pierde todas tus maletas, todo tu equipaje después de un largo y lindo viaje que hiciste a algún lado. Y los demandas. ¿Quién crees que gane? Imagina que un pariente tuyo va en el metro y hay un accidente y tu familia quiere que el gobierno repare el daño y los demandas. ¿Cuántas posibilidades tienes de ganarle? Imagina que internas a tu madre en el IMSS porque es beneficiaria tuya y los médicos cometen una grave negligencia que afecta su vida. ¿A dónde irás a quejarte? Y así me puedo pasar horas planteándote ejemplos claros, concretos de cosas reales que yo he visto suceder durante años cuando pertenecía al gobierno o observándolo desde afuera, que acaban en la mesa de un juez que cuando es autónomo tiene la posibilidad de resolverlo en tu favor. Hoy todo eso está en peligro
y te afecta directamente a ti. Tú dime si los votos le dieron a Morena el permiso de romperle la madre al país de esa forma. Tú dime si es cierto que los votos le dieron el permiso de quitarte tus derechos y la posibilidad de reclamarlos. Yo creo que no. Y tenemos que hacer todo lo posible por alertar a todo mundo y hacer entender a todo mundo lo que está en juego. Lo entienden los mercados, lo entienden los inversionistas, lo entiende el mundo exterior a México. El chiste es que lo entendamos nosotros, porque ya perdimos la democracia, pero si además perdemos al Poder Judicial, perdemos la República y perdemos tú y yo. Perdemos derechos, perdemos libertades y perdemos la posibilidad de recuperar al país. Más nos vale ponernos las pilas en este momento y generar la resistencia. ¡Viva la resistencia! Dixo is back.